It may seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. El reino animal es un conjunto de seres vivos que comparten características que a su vez lo distinguen uno de otros. Entre ellos tenemos los vertebrados e invertebrados. Los animales vertebrados son animales que tienen esqueleto, lo que permite que tengan soporte y movimiento. Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Su reproducción es heterosexual, macho y hembra, y pueden ser vivíparos, es decir, del vientre de su madre, u ovíparos mediante huevos. Pueden ser de sangre fría, como los reptiles y peces, o de sangre caliente, como los mamíferos y aves. Clasificación. Mamíferos. Tienen el cuerpo cubierto de pelos. Los mamíferos acuáticos tienen piel lisa. Alimentan a sus crías con leche. Respiran a través de pulmones, como por ejemplo la ballena, el caballo. Aves. Tienen el cuerpo cubierto de plumas. Poseen 2 patas y 2 alas. La mayoría vuelan, pero también hay otras que nadan, caminan y corren. Respiran por pulmones, como por ejemplo avestruz, cóndor. Peces. Tienen el cuerpo cubierto de escamas. Tienen aletas para que puedan nadar. Respiran por branquias. Pueden vivir en agua dulce o salada, como por ejemplo atún, tiburón. Reptiles. Tienen el cuerpo cubierto por una escama dura y áspera. Hay reptiles con caparazón. Poseen patas cortas, como por ejemplo cocodrilo, tortuga. Anfibios. Tienen el cuerpo cubierto por una piel húmeda, por lo que necesita vivir cerca de agua. Tienen patas musculosas que les permite saltar o nadar. Ejemplos: sapo, salamandra. Animales invertebrados. Los invertebrados no tienen columna vertebral y no poseen un esqueleto interno articulado, y su especie es amplia. Alrededor del 95% de los animales son invertebrados. Los animales invertebrados son ovíparos, se reproducen mediante huevos. Características. La mayoría son artrópodos. Sus cuerpos son muy variados, comparten algún tipo de simetría, no tienen hábitat específico, relación con los vertebrados. La mayoría tiene movilidad, sufren metamorfosis. Clasificación. Los invertebrados se clasifican en 2 grandes grupos. 1. Los invertebrados con protección corporal. 2. Los invertebrados sin protección corporal. Artrópodos. Tienen las patas articuladas y un cuerpo dividido en partes distintas, como cabeza, tórax y abdomen. Estos se subdividen en 4 grupos, que son los siguientes. Los insectos son los más diversos de nuestro planeta, con millones de especies. Tienen 3 pares de patas y un par de antenas. Algunos tienen alas y son los únicos invertebrados capaces de volar, como por ejemplo la mosca, la hormiga, el mosquito, escarabajo, mariposa y abeja. Los arácnidos son el segundo grupo más numeroso del reino animal. Su cuerpo está dividido en 2 partes: el cefalotórax, la unión de la cabeza con el tórax, y el abdomen. Tienen 4 pares de patas y no tienen antenas, como por ejemplo la araña, el escorpión y la garrapata. Los miriápodos tienen una cabeza y un tronco largo formado por muchos segmentos, con una multitud de pares de patas y también por antenas y mandíbulas. Ejemplo: el 100 pies y el 1000 pies. Los crustáceos son casi todos acuáticos. En general gozan de 5 a 10 pares de patas. Son los únicos artrópodos con 2 pares de antenas, como por ejemplo el cangrejo, la langosta, el camarón. Los moluscos tienen el cuerpo blando y muchos protegidos por una concha calcárea dura y de simetría bilateral. Los moluscos se pueden dividir en 3 grupos principales:
Los cefalópodos son acuáticos y no tienen una concha externa. Tienen los pies en la cabeza. Los pulpos tienen 8 tentáculos, pero otros pueden tener muchos más. Por ejemplo, el calamar. 2. Los bivalvos. Son acuáticos, tienen un caparazón con una concha de 2 piezas, se llaman valvas. Las valvas son simétricas y son unidas por una bisagra y ligamentos. Por ejemplo, la ostra, el mejillón, la almeja. 3. Los gasterópodos. 2/3 de las especies viven en el mar. Tienen una cabeza, un pie musculoso y una concha dorsal enrollada en espiral. Tiene 2 a 4 tentáculos, como por ejemplo el caracol y la babosa. Equinodermos. Su cuerpo es áspero con simetría. Tiene 2 lados bien definidos, una en la parte inferior donde está su boca y otra en la parte superior más dura. Si uno de sus brazos se rompe fácilmente, se regenera, como por ejemplo estrella de mar. Los invertebrados sin protección corporal. Los gusanos se dividen en 3 grupos principales. 1. Anélidos. Su cuerpo es segmentado en anillos. Viven en el mar o en lugares húmedos, como por ejemplo la lombriz de tierra. 2. Nematodos. Se conocen como gusanos redondos. Tienen el cuerpo alargado, como por ejemplo la triquina. 3. Platelmintos. Son de forma aplanada como una cinta. Muchos son parásitos que necesitan un huésped, mientras otros habitan en ambientes marinos, como por ejemplo la planaria. Poríferos. Son conocidos como las esponjas. Viven en el mar sujeto a las rocas u otros objetos. Su cuerpo tiene muchos orificios pequeños. No tienen órganos ni sistema nervioso, como por ejemplo esponja tubular. Celenterios. Se dividen en 2, las medusas, que pueden moverse de forma libre, y los pólipos, que están fijos en un lugar.